Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile, en nombre de la Iglesia Luterana Cristo. Les damos la más cordial bienvenida en este día de la Reforma, 31 de octubre del año 2019. Esperando que nuestros hermanos se conecten. Ok. Muy bien. Que Dios les bendiga nuevamente. Pues bueno, eh, Martín Lutero, la reforma y el cambio de la cosmovisión cristiana. Como corresponde, ¿no? Partamos con la palabra de nuestro Señor, la Biblia. Vamos primero a Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. ¿Qué nos dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y un par de capítulos más adelante nos dice también nuestro Señor en Juan capítulo 14, versículos del 5 al 6. Nos dice: ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que conmemoramos esta fecha, el 31 de octubre, año a año, al menos en el mundo luterano confesional? Obviamente hay mucho malentendido, mucha confusión. Algunos hablan de que es la separación creen que es el aniversario de la separación de la iglesia protestante, luterana, evangélica con el mundo católico. Otros piensan que es el inicio se refieren al inicio de la reforma, eh, y etcétera. Incluso algunos hablan de rebeldía, creen que fue el aniversario de un acto rebelde, revolucionario. Pero sin embargo, lo que sucedió un 31 de octubre de 1517 fue simplemente que Martín Lutero publicó con esa fecha el documento llamado Disputación acerca de la venta de las indulgencias. ¿A qué me refiero con esto? Un documento que traía un encabezado y posteriormente eh, las famosas, conocidas 95 tesis. O sea, no, está en duda todavía si es que Lutero las clavó así ceremonialmente como se suele recordar. La verdad que eso en realidad es poco relevante. Lo que sí es importante es que esas tesis fueron difundidas. Pero en lo concreto, insisto, lo que se conmemora un día como hoy es que esas 95 tesis comenzaron a tener difusión. Pero basta con leer el encabezado, ni siquiera con la primera de las tesis. Dice el encabezado: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones, bajo la presidencia del doctor Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura, y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Por tal razón, ruega a los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque ausentes, por escrito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Incluso el amén es parte de lo que es el encabezado de las 95 tesis. Bueno, por lo tanto, como escucharon y pueden leer, ¿no? Eh, las 95 tesis no eran un llamado a la sedición ni en contra del Papa, ni siquiera en contra de sus superiores allá en Wittenberg o en Sajonia, Alemania. Simplemente lo que estaba haciendo Lutero era quejarse por la llamada venta de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Era en sí mismo la venta del perdón de los pecados. Digámoslo en palabras bien resumidas, eso era. Vender el perdón de los pecados sin necesidad, incluso ni siquiera de arrepentimiento. Lo cual obviamente era una estafa tanto en lo material como en lo espiritual. Por supuesto, no, ni espiritual ni materialmente
dicha venta de pecados tenía el más mínimo sustento ni bíblico ni tampoco legal. Simplemente era una artimaña para conseguir dinero para construir la que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, que pretendía ser el gran legado del Papa León X de aquella época, a fin tal vez con algún aire de Salomón, así como Salomón construyó el templo en la Biblia. Pues bueno, León X básicamente lo que quería ser el Salomón del Vaticano y dejar como gran legado la Basílica de San Pedro, que hasta ese momento era solamente una catedral. Grande, pero no era la obra magnificente que existe y que podemos conocer hasta el día de hoy. Pero bueno, más allá de eso, obviamente no es mucho lo nuevo que les puedo decir de Martín Lutero que ya no se haya dicho. Perfectamente eso lo pueden encontrar en numerosas páginas de internet, numerosos libros, o sea, lo que sí queda claro es que al leer las 95 tesis, que es lo que conmemoramos un día como hoy, no es un documento dogmático, no es ni siquiera un documento ni siquiera doctrinal. Por algo, incluso si piensan ustedes en el pequeño gran detalle, dice se discutirán en Wittenberg las proposiciones, o sea, el mismo Lutero estaba dispuesto a que eventualmente le dijeran, usted señor está equivocado. Y claro, esa era la intención de Lutero. El Lutero que escribió las 95 tesis, a diferencia de lo que se trata de hacer creer, era un devoto católico, que creía ingenuamente que podía llevar a cabo el cambio, la reforma, desde dentro de su iglesia. Una ingenuidad bastante grande, por supuesto. No era un Lutero rebelde. De hecho, al examinar las 95 tesis, 20 de ellas declaran algún tipo de lealtad al Papa. O sea, en ninguna tesis usted va a leer el Papa está actuando, es un malo. No. ¿Por qué? Porque Lutero creía ingenuamente que el Papa no conocía de la venta de las indulgencias y que todo esto era simplemente una estafa perpetrada solamente por Johannes Tetzel, que era el encargado dominico de vender las indulgencias en Sajonia, Alemania. No, y que el Papa en Roma no tenía la más mínima idea al respecto, cosa que por supuesto no era así. O sea, de hecho, recordemos, no pasó, recién fueron 3 años posteriores a eso, para que en 1520 fue Martín Lutero excomulgado. Y por otros de sus textos, no por las 95 tesis. El 10 de diciembre de 1520. Pero bueno, por lo tanto, insisto, en cosas más detalladas pueden encontrarlas con mucha facilidad. Pero sin embargo, lo que quiero entrar ahora con ustedes es a interpretar un poco los hechos sucedidos y lo que eso significaron. Pues bueno, la reforma, como ya sabemos, se inició, tuvo lugar a cabo, pero por supuesto no fue solamente un movimiento que simplemente se quedó con Lutero y sus seguidores directos, sino que, como lo dice el título de la charla, la cosmovisión cristiana, cosmos, universo, el mundo, y visión, o sea, ver, o sea, la manera en cómo el cristiano ve el mundo, o el ser humano, en este caso, cosmovisión cristiana, cómo el cristiano ve el mundo, cómo afronta el mundo. Y eso, por cierto, que es más allá del tema, por así decirlo, aunque eso es más que suficiente, netamente religioso, es un hecho, digamos, que sin duda marcó la historia para siempre, hasta el día de hoy. Incluso ante usted y a mí, pese a que vivimos más de 500 años de los hechos sucedidos, y en el otro lado del mundo. O sea, en otras palabras, había una manera de ver y afrontar el mundo, tanto para los cristianos como para los no cristianos, para los católicos y no católicos, pero gracias a la reforma esa cosmovisión cambió totalmente. Por ejemplo, en el estudio y en el conocimiento. Antes el estudio era visto solamente como un privilegio, como algo que solamente podía... que solamente ese estudio, el conocimiento debía estar en manos de los más, de los sacerdotes o de los reyes, etcétera, solamente para gente que pudiera gobernar y llevar a cabo una misa o liderar ejércitos, cosas así. O sea, era solamente reducido
a un grupo muy pequeño de personas. Cosa que obviamente Lutero, digamos, cambió rotundamente. O sea, por ejemplo, Lutero tradujo su principal legado desde un punto de vista cultural, que nadie lo puede negar, es su traducción de la Biblia al idioma alemán. Pues piénselo así. Alemania era un país que tenía un índice de analfabetización en aquella época muy bajo. No era el país boyante de cultura, de conocimiento, que hoy en día conocemos como Alemania, sino que era un país bastante pobre, de hecho, eh, con muy poco, insisto, con una alfabetización muy baja. Algunos incluso historiadores llegan a hablar de un 5%. Por lo tanto, si Lutero hubiese traducido esta Biblia, la Biblia traducida por Martín Lutero, y no hubiese iniciado un proceso de revolución educacional sin precedentes en la historia, ¿qué habría obtenido el Lutero traduciéndole la Biblia a gente que no sabía leer? Por lo tanto, una necesidad imperiosa y bendita fue precisamente eh, fue la de enseñarle a la gente a leer, la gente que estaba en la iglesia. Incluso, o sea, la gente estaba sumida en la ignorancia, en la escasez de conocimiento. Por lo tanto, Lutero, al promover el conocimiento, al promover el estudio, la lectura, etcétera, la alfabetización, le abría los ojos al mundo entero. Porque piénselo así, es cierto, se les enseñó a la gente a leer con la Biblia, pero por supuesto, usted por mucho, como fue mi caso, gracias a Dios, que aprendí a leer con la Biblia, pero por supuesto no solamente aprendí a leer la Biblia, aprendí a leer cualquier otro libro. Por lo tanto, ahora que ya la gente podía tener acceso directo sin la mediación de un adulto o de otra persona más docta, ahora cualquiera podía tener, insisto, acceso al conocimiento de cualquier tipo, no solo religioso. Por supuesto, claro, el conocimiento cristiano era lo que se centró la labor de Lutero, pero por supuesto eso sirvió para la filosofía, las artes, las matemáticas, etcétera. Y precisamente algo fundamental para la difusión de la reforma fue el hecho de que la educación fuera fomentada. Y de hecho, una de sus obras más fundamentales es a la nobleza, sobre la necesidad de crear y mantener escuelas cristianas. Precisamente ese texto de Lutero lo que más insiste ahí es el hecho de que debían forjarse escuelas, no en el sentido necesariamente escuelas bíblicas, sino escuelas en donde la gente aprendiera principalmente a leer para que pudieran leer la Biblia. Insisto, la Biblia, por muy traducida que hubiese estado al idioma alemán, si la gente no la sabía leer, era un trabajo absolutamente inoficioso y que no habría tenido resultado para nadie. Pero ahora que la gente ya podía leer, ya la cosa era distinta. Por lo tanto, insisto, se abrió las puertas al conocimiento, se abrió las puertas, insisto, a que el conocimiento debía ser y la sabiduría debía estar a manos de cualquiera, no solamente, insisto, ni de los sacerdotes o de los reyes, sino de usted y yo. O sea, en parte eso ayudó el concepto precisamente que Lutero acuñaba, el sacerdocio universal de los creyentes. O sea, no solamente Lutero o como líder del movimiento era el que tenía el derecho a estudiar la Biblia, sino que ese derecho, o más bien esa bendición, la debíamos tener todos, no solamente un puñado de personas. En segundo lugar, aunque hay muchos aspectos, el otro cambio de cosmovisión que se realizó gracias a la Reforma es respecto del tema del trabajo. La Iglesia Católica, de hecho, de acuerdo a su dogma, hasta el día de hoy enseña que el trabajo, si bien puede dignificar al ser humano, como hay pecados veniales y hay pecados mortales, entonces hay trabajos también que son más dignos que otros, independiente de que sean realizados con honestidad o no. Por lo tanto, para ellos, peor aún, durante más de 1000 años habían enseñado hasta la época de Lutero, y lo siguieron haciendo después, de que el trabajo era un castigo de Dios por el pecado. O sea que el trabajo había comenzado, digamos, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, por el hecho insisto, de ser por haber caído en pecado, entonces Dios, ok, les dio el trabajo. Pues no, basta con leer livianamente las páginas del Génesis para darse cuenta que si bien no era lo que cambió fueron las condiciones del trabajo.
pero el trabajo ya existía. O sea, tenían como labor cuidar el huerto, que insisto, claro, todos dirán hoy día, pero ¿qué trabajo es ese? Pues bueno, pero era trabajo al fin y al cabo. ¿No? Entonces, el concepto de trabajo ya existía en aquel mundo perfecto, en el Edén. No era una cosa que apareció recién, posteriormente a la caída en el pecado. Lo que cambió, obviamente, son las condiciones del trabajo, que ahora el trabajo iba a ser arduo, iba a provocar dolor, cansancio, cosa que antes no, pero el trabajo ya estaba. Entonces, con ese concepto de trabajo, por eso hasta el día de hoy, cuál es el tipo de trabajo espiritual, incluso en la vida religiosa, más dignificante para el católico romano, es precisamente incluso el del claustro, estando usted encerrado supuestamente orando y leyendo toda su vida, de por vida, si es que así lo ha decidido. Pues bueno, en primer lugar, qué manera más egoísta de ver el Evangelio, y ¿por qué? Porque estando en un claustro es imposible compartir el Evangelio. Y en segundo lugar, porque, insisto, no tenemos motivo para creer que, eh, insisto, hay trabajos más dignos que otros. Cualquier trabajo honesto a la luz de la Biblia es igualmente digno. Como el mismo Lutero en alguna de sus obras señaló, eh, eh, que el trabajo del obrero, del campesino, era tan digno como el trabajo, o era servía a Dios tanto como el trabajo del sacerdote. Y no lo decía del sacerdote en un sentido despectivo, refiriéndose al sacerdote católico romano, sino el concepto de pastor, como lo entendemos hoy, todavía no estaba plenamente acuñado, sino se refería al del líder de la iglesia. O sea, en otras palabras, a lo que se refería era que el trabajo de sacerdote es tan digno como el de un agricultor, de un soldado, de un rey, etcétera. Respecto de lo que nos preguntan por acá, ¿qué son los pecados veniales? Pues bueno, son pecados que requieren solamente la absolución normal, por así decirlo, de parte de un sacerdote, o sea, pecados menos graves, por decirlo en palabras más sencillas. O sea, pecados que no son tan graves, versus los pecados mortales que ya requieren un nivel supuestamente de contrición mayor y que incluso algunos solamente los puede perdonar el Papa, como por ejemplo el caso del asesinato. Pero básicamente el punto es que para ellos hay pecados más graves y otros menos graves, cosa que por supuesto a la luz de la Biblia eso no tiene ningún asidero. Entonces, insisto, piensen en las consecuencias que trae cambiar el concepto de trabajo. O sea, el trabajo ahora es dignificante por sí mismo, independiente de lo que haga, de que si es dentro de una iglesia o de un templo o fuera de un templo. Si usted ese trabajo lo realiza con dignidad, con honestidad, y es un trabajo honesto, pues bueno, no todos tenemos o tienen el llamado a servir dentro de la iglesia, pero usted puede servir de acuerdo a esta reflotada enseñanza, porque no era nueva, por supuesto, puede servir a Dios, insisto, ya siendo pastor, predicador, misionero, así como también siendo escritor, profesor, militar, incluso, ¿por qué no?, político. Hoy en día, pese que es una profesión que está o un oficio que está tan mal visto, pero, pues bueno, ¿cuál era el concepto? Ok, si usted quiere ser pastor, pues bueno, sea el mejor pastor, el que predique mejor, el que escudriñe mejor las escrituras previamente a enseñárselo a su congregación. Pero ok, si usted no tiene la vocación, el llamamiento pastoral, y quiere dedicarse al mundo cívico, al mundo de la política, ok, también puede glorificar a Dios en ese mundo, pero ¿de qué manera? Siendo el político más honesto, el líder más que ame más a la gente para la cual él sirve, que sirva a la gente y no que se sirva de la gente, que es lo tan obvio, tan común que hoy en día se critica al mundo de la política, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Porque, insisto, no hay niveles, digamos, superiores o inferiores de espiritualidad. Para Lutero, a la luz de las escrituras, toda labor, insisto, hecha con honestidad, hecha para la gloria de Cristo, era a su vez, insisto, una manera de glorificar a Dios, insisto, por medio de nuestras obras. Bueno, también otro concepto que cambió fundamentalmente es el del amor, el del que la cosmovisión respecto del amor. El concepto de amor antes de eso era muy poco concreto, era bastante abstracto, o sea,
también se creía que solamente, que no podía, que incluso el amor de pareja era eventualmente, no era algo plenamente bendito, sino que la familia solamente era vista como una manera de mantener la raza humana, pero no con el fin de una complementación del amor de pareja, sino que, insisto, era visto, ok, necesitamos mantener el mundo existente con humanidad, pues bueno, ok, ahí están los procreadores, pero no existía el concepto de que el matrimonio debía ser unido en base a un amor simbiótico, una relación simbiótica entre dos personas. Y también el concepto del amor al prójimo, o sea, habían personas que eran más supuestamente dignas de ser amadas. O sea, así como existían los pecados veniales y los pecados mortales, pues bueno, también habían personas que supuestamente por ser más espirituales, por ser más, insisto, más cercanos a Dios, como en este caso los sacerdotes, bueno, ellos eran dignos de ser más amados que el resto de las personas. Y por lo tanto, el concepto de amor ahora va intrínsecamente unido al concepto de la felicidad. Insisto, tanto en el tema del amor como en el del trabajo. Vea un mapa, cualquiera, y en todos los países en donde el concepto del amor y del trabajo como algo digno es bien visto, todos los países en donde hay algún índice razonable en donde estos conceptos son bien vistos y son respetados, especialmente la familia, son países en donde el protestantismo ha estado o estuvo presente. Con sus matices, por supuesto, pero ha estado. Insisto, no hay país en donde, especialmente por el concepto del amor, incluso al trabajo, al sano amor, por supuesto, a la dedicación al trabajo, en donde precisamente como causa de ver el trabajo como una manera de glorificar a Dios en amor, precisamente el trabajo, digamos, dio como fruto a gente honesta, a gente dedicada, a gente trabajadora. Concepto que hasta antes de esa época, de la época de la Reforma, era muy poco común, si acaso no inexistente. Por lo tanto, insisto, el amor ahora pasaba a ser una base fundamental, no solamente como un concepto filosófico, abstracto, que aparece en un puñado, en unos versículos bíblicos que podemos encontrar. No, sino que ahora debía ser la parte fundamental de la vida del ser humano. No para, y precisamente para su propio beneficio. Sí, al fin y al cabo, si tenemos amor, ya sea a Dios, al prójimo y a uno mismo, concepto que, insisto, a nosotros nos puede resultar obvio, y de hecho espero que nos resulte obvio, pero lamentablemente en el mundo de Lutero, en el cual él nació y vivió, ese concepto de amor al prójimo, a Dios, a uno mismo, especialmente el amor a uno mismo, era un concepto casi inexistente o solamente una idea que algunos tenían, una idea tal vez incluso loca, o sea, ¿cómo voy a tener amor, digamos, incluso a mi enemigo? O sea, ¿qué nos decía la Iglesia Católica Romana con la Inquisición? Al enemigo hay que subirlo al auto de fe y después llevarlo a la hoguera. No hay que amarlo, no hay que orar por él. Mientras que la Biblia es muy clara en decirnos todo lo contrario. Por lo tanto, si es que el concepto de amor que reflotó, insisto, resucitó, por así decirlo, la reforma de Lutero, si fuese más tomado en cuenta, claramente ese concepto, digamos, habría sido, tendríamos un mundo muchísimo mejor del cual tenemos, por supuesto. Finalmente, y aunque pueda resultar obvio, pero no, lamentablemente en la época de Lutero no era tan obvio, el otro cambio de la cosmovisión que existió fue el de la fuente de la autoridad cristiana y por lo tanto de la doctrina. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la fuente de la autoridad cristiana y de la doctrina hasta la época de Lutero? Precisamente era el magisterio y la voz del Papa, nada más. En cambio, ahora, al todos tener acceso a la Biblia, a las Escrituras, ahora cualquiera, ya sea alguien con años de estudios, así como alguien no, como alguien con poco estudio, pero con Biblia en mano, con Biblia abierta, ahora cualquiera podía estar al mismo nivel. No era necesario ahora pasar por años de sacerdocio y eventualmente llegar al papado para poder escudriñar las escrituras y poder conocerlas, incluso, ¿por qué no?, ponerse en contra de alguna doctrina que ya estaba establecida.
Y además que al ser la escritura, la Biblia, una fuente objetiva de conocimiento, o sea, que va más allá de mi opinión o de la suya, pues bueno, si tenemos la Biblia como esa base, pues bueno, si tenemos una discusión, acudamos a la Biblia y fin de la discusión. Por lo tanto, quedó la Biblia ya entonces como la fuente objetiva de la verdad. O sea, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que lamentablemente Roma durante 1000 años había escondido esa fuente de verdad, manteniendo solamente la Biblia en latín y incluso quemando muchas personas que poseían alguna Biblia, incluso en el mismo latín, aunque la gente no supiese hablarlo. Entonces, y eso, insisto, derivó en otro concepto o en otro hecho, que es la traducción bíblica. O sea, quedó plasmada la idea de que ahora la Biblia debía ser traducida. La Biblia traducida por Lutero, la que les mostraba aquí. Esta es la revisión del año 2017. Pero que Lutero la inició en el castillo de Wartburg en 1521, en donde tradujo en 10 meses el Nuevo Testamento y finalmente terminó de traducirla en 1530, con la Biblia ya completa, y apareció publicada en 1532. Pues bueno, esa Biblia, insisto, ahora ya estaba abierta para todos. En este caso, claro, es cierto, usted dirá, pero bueno, ¿qué tiene que ver la realidad alemana con la mía? Pero pues en un sentido estricto no tiene mucho. Pero, insisto, quedó la idea de que ahora la Biblia debía estar en manos de la gente, no solamente en manos del clérigo, del pastor o del sacerdote, no, de la gente, de cualquiera, independiente de las características que éste tuviese. Y por eso vino la oleada de traducciones bíblicas. En el 1689, si mal no recuerdo, vino Casiodoro de Reina a traducir la Biblia al castellano, posteriormente realizada por Cipriano de Valera. La Comisión King James de la Universidad de Oxford, que tradujo precisamente a la Biblia al inglés, por orden del mismo rey James de Inglaterra, en 1611, trabajo que duró 7 años. Después Almeida, etcétera. O sea, vino el concepto antes de traducir un libro de una lengua antigua a una lengua actual, moderna, que hablara la gente, era un concepto inexistente, que la gente no, ni se les pasaba por sus mentes a las personas que eso pudiera suceder. Sin embargo, eso ahora era una bendita y maravillosa realidad. Por lo tanto, insisto, no se trata de que debamos estudiar, digamos, sola con la Biblia que tradujo Lutero al alemán, porque, bueno, salvo excepciones de los que están viéndome, poco, algo de alemán sabremos, algunas nociones fundamentales. Pero, insisto, por algo precisamente la idea de que él plasmó la idea de que la Biblia tenía que estar en manos del pueblo y por lo tanto la Biblia tenía que estar en manos de todos y traducía a todos los idiomas. Esa es una labor que, gracias a Dios, continuaron los otros reformadores, que pese a que tenían sus diferencias con Lutero, y no menores, doctrinales, pero, insisto, mantuvieron la idea, el mismo concepto. La Biblia debe estar en las manos de las personas, en las manos de todos, creyentes, no creyentes incluso. ¿Para qué? Para que precisamente sepan, conozcan el mensaje de Cristo. Y por lo tanto ya la traducción bíblica dejó de ser simplemente una noción para convertirse en una realidad. Pues bueno, por eso nosotros en este caso como luteranos confesionales, a la luz de las escrituras, es que debemos precisamente seguir y recordar el ejemplo de Lutero. ¿Para qué? Para condenar las herejías pasadas, evitar las herejías presentes y con la Biblia en mano, evitar las herejías futuras. Por eso es precisamente que debemos fortalecernos en el estudio sistemático de la palabra, estudio que es absolutamente irreemplazable. Finalmente, bueno, Lutero, ¿qué sabemos de él? Bueno, como les decía, terminó su trabajo de traducción bíblica, después de eso vivió 14 años más y fue llamado a la presencia de nuestro Señor el 18 de febrero de 1546, al mediodía. Curiosamente, en el mismo pueblo en el cual nació, Eisleben, en Alemania, Sajonia en particular. Yo con toda seguridad, los frutos de la labor de la obra que él inició superaron incluso sus más altas expectativas, de todas maneras. O sea, probablemente Lutero, cuando inició todo esto, yo creo que ni siquiera pensaba que iba a llegar a pasar más vivía el día a día, yo creo, sin creer incluso saber si es que al otro día no iban a venir los agentes del Vaticano a asesinarle.
cosa que de hecho tenía absolutamente la razón. Pero, ¿por qué? Porque el Vaticano había vencido a todos sus enemigos de manera inexorable, absoluta, rotunda. ¿De qué manera? De manera militar, con la espada o con la hoguera. Sin embargo, el reformador Martín Lutero pudo en su día final recostarse, mirar a Dios con gratitud por su vida y por su obra, y recordar que derrotó al Vaticano, el imperio más grande de la historia de la Edad Media, no con la espada de hierro, sino con la espada de tinta y papel, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, que sea nuestra ferviente oración y anhelo, que sea esa misma espada la que dirija a nuestra amada Iglesia y a nuestras vidas, y que precisamente con la Biblia abierta, al igual como sucedió con Martín Lutero, entendamos que con lo que Cristo es alcanzable, de la mano de Cristo debe hacerse no solamente un proyecto, una posibilidad, sino que debe hacerse real. Y que al igual como sucedió con nuestro gran reformador el 18 de abril de 1521 en Worms, como lo dijo frente al emperador Carlos V, nuestras conciencias estén cautivas de la palabra del Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Y feliz día de la Reforma.